¿Cómo era mi vida antes de entrar a Alcohólicos Anónimos? Totalmente un desastre. Una madre que había abandonado tres hijos, uno de cada padre, a ninguno los crié por andar bajo los efectos del alcohol. 25 años tratando de ganarle la batalla al alcohol. Me lleva a entrar al programa de Alcohólicos Anónimos una violenta contienda que tuve con mi hijo, casi lo mato, y entonces ahí supe que tenía que buscar ayuda. Entro a Alcohólicos Anónimos y mi vida cambia por completo. Comencé a trabajar, comencé a estudiar, hoy soy peluquera profesional, soy bachiller, soy técnico veterinario. Cumplí casi todas las metas, o he cumplido casi todas las metas a partir de mi llegada a Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos salvó mi vida y la de mis hijos y la de toda mi familia, de verdad que sí. Estamos con las puertas abiertas esperándola a la mujer que aún sufre y que no sabe que esto es una enfermedad y que todo sí se puede recuperar, que el pasado es pasado y que la vida comienza a partir de que uno quiere hacer cambio, y eso lo brinda Alcohólicos Anónimos. Gracias por ese testimonio que nos enviaron los amigos de Alcohólicos Anónimos. Yo quiero, antes de dar la bienvenida a nuestro próximo entrevistado, leer un testimonio de es un caballero que, por cierto, siempre me escribe por DM saludándome. Me pidió que por favor mantuviera en anonimato su nombre para salvaguardar, ¿no? Dice: he sido alcohólico durante casi toda mi vida, he tenido ayuda psiquiátrica e incluso psicológica, pero a veces siento que no me han servido. Desde que estoy en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, he dejado de consumir alcohol, aplicando los 12 pasos y las 12 tradiciones que me brinda este programa. Nuestra enfermedad es incurable, pero se puede controlar solo si se quiere y bajo la premisa de que bajo la premisa de que exista un poder superior que siempre me guía. Gracias por ese comentario. Manteniendo, por supuesto, en anonimato el nombre de la persona que lo escribe, vamos a dar la bienvenida a Hernán Matute. Él es profesor, coordinador de la Cátedra Libre Antidrogas del Pedagógico de Caracas. La cuenta, @Hernán Matute, su cuenta personal, y usted también puede seguir la cuenta de Alcohólicos Anónimos Venezuela, porque Hernán también es un custodio clase A de Alcohólicos Anónimos de Venezuela. Correcto. Gracias por estar aquí, bienvenido. Primero quiero que me comente y me aclare qué es un custodio clase A. Un custodio clase A es una persona que no consume alcohol, que no tiene problemas de alcohol, que es nombrado por esta organización para que dé la cara por la organización, porque ellos son anónimos. En el caso de uno, yo me he dedicado toda la vida a hacer prevención de las adicciones, y ellos están vinculados a la actividad que yo hago en el Pedagógico de Caracas, que son una actividad preventiva. La Cátedra Libre Antidroga es una estructura con rango y nivel universitario que desde el 2003 viene haciendo un trabajo a través del Servicio Social Comunitario y a través de la actividad de extensión, las drogas y su prevención desde el ámbito educativo, y nos vinculamos desde el punto de vista académico con esta organización de Alcohólicos Anónimos. Ellos van a nuestros eventos, dan sus testimonios, y ellos decidieron el año pasado seleccionarme como custodio clase A para que yo pueda venir a estos programas a hablar de las bondades que tiene ese programa. Y por supuesto, como yo hago prevención, esto me permite a mí, cuando capto algunos problemas en alumnos universitarios o de liceo o en estructuras familiares, conectarlo con esta organización de Alcohólicos Anónimos para que ellos hagan su trabajo terapéutico, de deshabituarse del consumo de alcohol, y por supuesto conectándolos con las organizaciones de especialistas como la que acaba de exponer el anterior participante. ¿Cuántos años tiene usted en esta actividad de acompañamiento? Vamos a llamarle acompañamiento. De acompañamiento desde el 2003, cuando creamos la Cátedra Libre Antidroga en el Pedagógico de Caracas, nos vinculamos con Narcóticos Anónimos y con Alcohólicos Anónimos, porque a mí me interesaba que esas personas que habían sufrido la enfermedad
o que la estaban viviendo o que habían pasado por proceso de desintoxicación, de deshabituación, dieron su testimonio ante los escolares, ante los futuros maestros y profesores de por dónde habían pasado, cómo habían caído en el mundo de la droga. Pero yo hago prevención desde los 11 años en el Liceo José Félix Rivas, la Victoria Estado de Aragua, en el año 66, que ingresé a primer año de bachillerato. Hice mi primera cartelera de prevención de drogas un 12 de febrero y tengo casi 50 años haciendo prevención. Ahora, en estos años de experiencia, ahora tendrá cualquier cantidad de testimonios que compartir con nosotros. Hablemos un poco de estos testimonios que usted que ha podido recoger en distintas edades. Todas las personas, porque me habla de los adolescentes también, ¿no? Me imagino que habrá un número también interesante, por decir así, ¿no? De revisar de jóvenes que tienen problemas de alcohol ya. Sí, bueno, en los liceos todos pasamos por allí. Sabemos que desde la corta edad, cuando entramos al bachillerato, ya hay una vinculación directa o indirecta con el consumo de alcohol que viene generalmente de la familia. A veces los padres no se dan cuenta del daño que hacen cuando generan una contextualización donde el alcohol es algo normal para ellos y los muchachos les sirven la cerveza, ven los consumos consecutivos, consuetudinarios que hacen los fines de semana desde el punto de vista familiar y de repente están creando una conducta proclive a la adicción al alcohol porque los niños ven lo que hacen los adultos. ¿Y quién es el héroe de un niño? Su padre, su madre. Y si ven que sus padres y sus madres tratan como normal el consumo de alcohol, en este caso que estamos hablando de alcohol, bueno, ellos van a querer repetir lo mismo. Y por supuesto, como tienen un escenario familiar, cercano, amigable, es posible que ellos fácilmente, cuando lleguen al liceo, que encuentran una liberalización, porque cuando llegamos a las estructuras escolares perdemos un poco el control de los adultos, perdemos el control del papá y la mamá, tenemos mucho tiempo libre y generalmente comienzan los pequeños consumos en bachillerato. La mayoría de los testimonios que en Alcohólicos Anónimos se dan, cuando uno le pregunta dónde y cómo iniciaste tu consumo de alcohol, y hay dos escenarios claves. Uno, bueno, en la casa, otro, en el liceo. Y por supuesto las consecuencias de este consumo de alcohol que va a ser progresivo, que va a ser proyectivo, no se ven en el momento. Es un consumo traicionero, de efectos traicioneros que poco a poco se va manifestando y el alcohol genera adicción. El alcohol es un lubricante social, es una droga portera, porque hay que declarar y hay que hablar con seriedad de que el alcohol, indistintamente que está legalmente instituido, socialmente aceptado, es una droga. Y por supuesto, si es una droga, genera alteraciones en el sistema neurocerebral y afectaciones que son importantes señalarlas, como lo señalaba el doctor Gómez, que me antecedió, en los órganos del cuerpo. No solamente afecta el sistema neurocerebral, sino que el hígado, el páncreas, las vías del estómago, cualquiera de los órganos que están vinculados, los riñones, y esa combinación generalmente va a generar unos efectos que van a aparecer y se van a ir agrandando años después. Ahora, ahí los niveles de alarma que a mí se me pueden encender para detectar que hay un alcohólico cercano, sea en casa, sea un familiar, un amigo, en las edades, en rango de edades son distintas. Por ejemplo, más rápido puedo observar a un adolescente que va camino al alcoholismo que a un adulto. Eso depende de los niveles de consumo. Hay adolescentes que consumen igual que un adulto o superior a un adulto. A veces no lo sabemos, a veces no lo visualizamos, pero eso es así. Pero también hay algo importante. La conformación orgánica y sistémica cerebral no está madurada, completa, sino hasta aproximadamente los 21 o 25 años. Los efectos que hace el alcohol en edades jóvenes son lapidarios, y hay mucha facilidad de que él genere esa adicción, bueno, porque el alcohol da placer. ¿Y qué hace el ser humano ante los placeres? Los repite. Y si ese placer está vinculado a un proceso de socialización,
los adolescentes son muy gregarios con sus pares, y si ven que la mayoría lo hace, lo van a estar completamente repitiendo. Pero hay un problema importante, estamos en cuarentena, y si estamos en cuarentena está pasando un fenómeno que yo veía unas declaraciones de la doctora Yelena Llanes, que es médico, psiquiatra, profesora universitaria, especialista de una trayectoria impecable, y además es presidente del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda, y me decía, Hernán, estoy full de consultas telefónicas online en estos días porque la situación en los hogares internamente se ha recrudecido. Y yo le decía, bueno, sí, yo también tengo algunas informaciones, algunos alumnos, algunos colegas profesores me han llamado, me han manifestado que como tienen al consumidor de alcohol las 24 horas en la casa, pueden presenciar y patentar de mayor manera, con mayor profundidad, con mayores efectos, las consecuencias de ese consumo de alcohol. El alcohólico generalmente, además se va a sentir muy mal el alcohólico, porque está encerrado y pierde conectividad con los que son los socios de consumo o los amigos de consumo. Y por supuesto los niveles de violencia, de alteración, irascible, las depresiones, las angustias por la misma situación que estamos pasando, puede ser un detonante que en esta cuarentena haga que los hogares sean un infierno. Y eso es un tema importantísimo. Hay muchas llamadas de abusos sexuales a las organizaciones que se encargan, llamadas de abuso a los... de abuso a los niños, de violencia, bueno, porque los hogares se han transformado en un campo de batalla, sí. Y el alcohol es uno de los ingredientes además, que está presente. ¿No? El alcohol además me aparta un poco a veces de la realidad. Claro, y la persona alcohólica generalmente tiene delirios tremens, lagunas mentales, se le olvida lo que hace, depende de su grado de consumo. Y bueno, aquí tenemos que estar pendientes nosotros de todas estas variables, de todos estos aspectos que son muy significativos. Escribe Buena Fortuna 1, los problemas, la depresión, los problemas y la baja autoestima conllevan a la bebida. Hay personas que los problemas los agobian tanto que ven en el alcohol una vía de escape, y es mentira que la fuerza de voluntad en esos momentos se unen todos los problemas, y hoy en día la situación país es el primer detonante. Claro, excelente. El alcohol en sí mismo es un problema, pero no es el problema. Hay que preguntarse siempre por qué la gente hace contacto con las drogas, en este caso con el alcohol. ¿Qué es lo que lo llevó a hacer contacto con las drogas? Muchas veces tenemos problemas de personalidad, muchas veces tenemos problemas de socialización, el sentido de pertenencia, tu personalidad, tu autoestima, el autoconcepto. Por eso que los maestros y los profesores que hemos tomado la decisión de hacer prevención, abordamos esto con una contextualidad completamente distinta. La universidad es un escenario proclive para que los especialistas en áreas múltiples, porque esto es un problema que hay que abordarlo transdisciplinariamente, porque no tenemos una varita mágica desde una percepción, desde una especialidad concreta, sino que aquí tenemos que aperturar y abrir los campos. Hacemos un trabajo importantísimo. Estas organizaciones como Alcohólicos Anónimos son un escenario para que el que ha consumido alcohol o el que tiene problemas de alcohol trate de oír y ver los testimonios, que es lo que se hacen en la mayoría de las reuniones, de los que han caído en el problema del alcohol, y que vea qué hicieron, cómo lo hicieron para ellos poder salir de ese problema. Hay gente que tiene una precondición alcohólica y no lo sabe, que consume los fines de semana, lo hace de manera reiterativa, piensa que eso es normal, que él no se emborracha, que él no llega a niveles de violencia, que él es un excelente trabajador, que es un buen padre, y sin embargo, siempre nosotros recomendamos, revísate, busca ayuda en los especialistas, porque es posible que tú tengas que no se te ha desarrollado a los niveles de un alcohólico tradicional, porque hay muchos niveles de alcoholismo. ¿Hay más caballeros alcohólicos que damas? ¿O ahorita estamos 50 y 50?
maneja más o menos una aproximación de números o de Sí. porcentaje. Sí, por supuesto, hay mayor número de consumidores masculinos, ¿no? Por la tradición de que el hombre era de la calle, el hombre era más liberal, pero en los últimos tiempos la rata de crecimiento de consumo de bebidas alcohólicas en las mujeres tiene un índice de crecimiento muy alto y expansivo, por una sencilla razón. La mujer, sobre todo la mujer venezolana o la mujer de los países subdesarrollados, está sometida a múltiples presiones. Unos altos porcentajes de mujeres solas, madres solteras o abandonadas de la responsabilidad del padre, tienen que cumplir múltiples tareas, están paradas de las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche, tienen dos o tres trabajos, se encargan de la administración del hogar, de la crianza de los hijos, tienen muchas responsabilidades. Y al tener muchas responsabilidades, a veces no se tienen las herramientas suficientes para manejar las mismas. Y buscan evasión, buscan relajarse, porque tienen estados de ansiedad muy altos, depresiones muy altas, y por supuesto esto hace que sean proclives a tener un consumo de alcohol también muy alto. Usted había dicho en el segmento anterior al cierre que hay una precondición alcohólica que nos pudiera a nosotros llamar la atención en función a nuestro comportamiento. Sin embargo, esta precondición quizás hay unas preguntas que tiene la página de Alcohólicos Anónimos que la parte de estas preguntas me pudieran llevar a mí a determinar que tengo una precondición alcohólica, ¿cierto? Claro. Yo quiero leer con ustedes, estas son 12 preguntas y usted nos va a explicar un poco, díganos. Sí, antes quiero aclarar algo. Hay una precondición alcohólica genética y una precondición alcohólica, si se quiere llamar social, situacional, contextualizada. La genética es que si mis padres, mis abuelos, tatarabuelos, qué sé yo, fueron consumidores de alcohol o fueron alcohólicos, hay posibilidades que genéticamente yo venga ya con esa marca en los genes y cuando llegue a la edad de adolescente y haga contacto con el alcohol se disparen esos neurotransmisores que están sensibilizados genéticamente y pueden hacer que tú te insertes en el mundo del consumo de alcohol. Y la otra precondición es que si yo tengo un escenario donde se consume mucho alcohol, donde se consume alcohol de manera tradicional, consuetudinaria, eso también no es 100%, no es 100%. Yo conozco familias que hacen esto y no aparece el problema, pero hay un porcentaje de 7 a 10 según el Observatorio de Drogas de la Unión Europea, inclusive el CICAT, COPOLAC, CICAT es de la OEA, COPOLAC es para la América Latina y UNDOP es de las Naciones Unidas. Han manejado estándares que señalan que una socialización donde el alcohol sea el lubricante social genera que esto se transforme en algo como normal y natural y por supuesto comienza una especie de entrenamiento familiar porque es normal, si mi papá lo hace, entonces yo lo voy a hacer también. Entonces podemos pasar ahora... A ver, vamos a ver las preguntas, gracias por esta aclaratoria. Y esto también me pudiera a mí llevar al camino de decir, hey, hay una precondición acá. De repente yo en casa no tengo a papá, por ejemplo en mi caso, yo nunca he visto a mi papá quizás, ¿cómo se llama? Bajo efectos del alcohol, ni a mi mamá, pero... pudiera yo responder una de estas cantidades de preguntas y decir, epa, pero aquí ya va un momentico, si yo ciertamente yo no he visto a mi papá, a mi mamá, qué sé yo, emborrachados, pero yo respondo quizá la mayoría sí o la mayoría no, usted nos va a explicar ahorita. Sí, lo importante de esto es que responder sobre de 4, si 4 de esas preguntas son positivas, de 4 en adelante, eso te puede indicar que tienes problemas en tu manera de beber. Y si hay problemas en la manera de beber, eso puede generar conductas alcohólicas a posteriori. A ver, la primera pregunta es, para ayudarlo a decidir si es posible que tenga un problema con su manera de beber, le presentamos estas 12 preguntas. Usted dice que usted le entrega este cuestionario a los estudiantes. A los estudiantes, a los escolares, a los liceístas y en el Pedagógico de Caracas, a los alumnos que hacen el servicio social comunitario conmigo y a los alumnos de la actividad de extensión, las drogas y su prevención desde el ámbito educativo. Y a todo aquel que la solicite. Okay.
La primera pregunta es, ¿ha tratado alguna vez de dejar de beber durante una semana o más sin haber podido cumplir el plazo? ¿Sí o no? ¿Le fastidian los consejos de otras personas en cuanto a su forma de beber? ¿Le gustaría que dejasen de entrometerse en sus asuntos? ¿Sí o no? ¿Ha cambiado de alguna clase de bebida a otra con objeto de evitar emborracharse? ¿Sí o no? ¿Se ha tenido que tomar algún trago al levantarse por la mañana? ¿Sí o no? ¿Tiene envidia de las personas que pueden beber sin meterse en problemas? ¿Sí o no? ¿Ha tenido algún problema relacionado con la bebida? ¿Sí o no? ¿Ha causado su forma de beber dificultades en casa? ¿Sí o no? ¿Trata usted de conseguir tragos extras en las fiestas por temor de no tener suficiente? ¿Sí o no? ¿Persiste usted en decir que puedo dejar de beber en el momento que quiera a pesar de que sigo emborrachándose cuando no quiere? Voy a volver a leerla, perdón. ¿Persiste usted en decir que puede dejar de beber en el momento que quiera a pesar de que sigue emborrachándose cuando no quiere? ¿Sí o no? ¿Ha faltado a su trabajo o a la escuela a causa de la bebida? ¿Sí o no? ¿Ha tenido lagunas mentales? ¿Sí o no? ¿Ha pensado que llevaría una vida mejor si no bebiera? Las respuestas no son asunto de nadie, solo le interesan a usted. Si usted responde sí a 4 o más de estas preguntas, es probable que tenga un problema con su manera de beber. Pero repetimos que solamente usted puede decidir si le parece que Alcohólicos Anónimos le puede ser útil. Considérelo con una mente abierta. Si yo respondo 4 más sí, ¿cuál debería ser el siguiente paso por mi propio bien? Sí, lo primero es reconocer el problema. Reconocer que puedes tener un problema. Porque el ser humano generalmente dice siempre, no, yo no tengo problema, yo lo controlo, yo lo dejo cuando yo quiero. El que tiene problemas es ese que está allí en el suelo. El que tiene problemas es el borrachito de la esquina. El que tiene problemas es mi tío, mi primo, el vecino, el amigo. Pero yo no tengo problema. Entonces, generalmente hay una especie de negación. El consumidor de cualquier tipo de droga, y repito, el alcohol es una droga legal, socialmente establecida, lo primero que establece es la negación, ¿verdad? Siempre se niega a reconocer que tiene un problema. Por eso que es importante que los familiares estén oteando, estén cercanos y estén mirando, porque a veces la persona no se mira a sí mismo. Y es necesario que su entorno familiar sirva como una especie de escenario que escrute, que logre visualizar lo que él no puede mirar a sí mismo. No necesariamente el que tenga 4 o 5 de esta respuesta positiva, 100% tiene un problema, pero es una llamada de alerta. Y nosotros que trabajamos con escolares, en edades muy jóvenes, escolares tanto de colegios, escuelas, liceístas y estudiantes universitarios, decimos siempre que hay que anteponerse a las situaciones. Eso se llama prevención. Claro, prevención. Usted me hablaba durante el corte que hay distintas maneras de que un alcohólico reaccione, desde el punto de vista de la agresividad, desde el punto de vista de la nostalgia. Sí, yo tengo un recuerdo de la vida de estudiante. Generalmente cuando el hombre, los varoncitos, somos más tímidos cuando tenemos esa edad de 11 a 13 años, por lo menos lo de mi generación, y cuando estábamos en una fiesta uno veía en un rincón un poco de varoncitos tomando, bailando solo, moviendo la cabeza, el baile de la tortuga, y las damas bailando solas. O sea, no se atrevían a enfocarse y a contactar a las muchachas. Pero cuando pasaban de 4 o 5 tragos, que es cuando comienzan a aparecer los efectos del alcohol, la desinhibición, bueno, se manifiesta. El alcohol es un depresor, es una droga depresiva, pero al principio desinhibe. Y entonces veíamos que los muchachos comenzazaban a bailar. Quien no bailaba se transformaba en el Michael Jackson de la época, en la persona vaselina, en John Travolta, y salía a bailar, hacía el ridículo allí. Bueno, esa era una de las manifestaciones. Otra de las manifestaciones era el tímido, el que le gustaba una muchacha, que era incapaz de abordarla normalmente con los tragos, bueno, se le declaraba.
Y si ella le decía que no, se le declaraba medio salón a todos los que estaban allí. Otros se ponían violentos. ¿Qué me miras tú? Y se caían a golpes. Otro le daba sueño. Otros se reían. Hilaridad. Porque las manifestaciones son distintas. Pueden aparecer todas simultáneamente o algunas de ellas. Hay quienes dedican canciones. Sí. Otros se ponen nostálgicos, llorones, otros le da dolor de barriga, otro le da sueño. Bueno, hay manifestaciones múltiples, porque el alcohol afecta, no solamente, lo decíamos al principio, el sistema neurocerebral, sino que afecta a los órganos internos. El doctor Guillermo Beitía, que es médico gastroenterólogo, experto en alcoholismo, al igual que el doctor Pedro Delgado, pero el doctor Guillermo Beitía en el Hospital Vargas, él es profesor universitario de la Facultad de Medicina, amigo nuestro, ponente en nuestros eventos. Bueno, cuando nos lleva la foto de los hígados grasos, de todas las úlceras sangrantes, de unas barrigas inflamadas, porque la retención de líquido es catastrófica. Bueno, la gente sufre por el alcohol y hace sufrir a la familia. El doctor Gómez manejaba un término interesantísimo. Yo traje de Estados Unidos una venezolana que está radicada allá desde hace mucho tiempo, es modelo profesional, Lili País, que es una experta en codependencia, y nos dictó unas charlas maravillosas acá en el Pedagógico de Caracas, y ella es experta en el tratamiento de la enfermedad, de las consecuencias, de los efectos en la familia. Por eso se llama codependencia, ¿no? La familia se enferma también, la familia sufre y se muere en vida por lo que hace el consumidor de alcohol, en este caso, o de cualquier tipo de droga. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso, los 12 pasos del camino de Alcohólicos Anónimos que tanto nos han comentado en redes sociales. Hacemos pausa, ya venimos. Dejábamos preguntas abiertas, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos ya no los va a responder. Yo le quería preguntar además, cuando una persona está de alta del alcoholismo, ¿pudiera desatar otras adicciones o se pudiera, esa ansiedad por el alcohol que ya se supone lo superó, pudiera de repente llevarlo hacia otro camino? Sí, la primera observación que hay que señalar es que es una enfermedad incurable. El alcoholismo y todas las drogadicciones, en este caso el consumo de droga ilícita, son incurables. Se controlan, se regulan, pero hay que aprender a vivir con esa ansiedad que siempre va a estar dando vueltas. La gente puede pasar 15, 20 años, yo tengo amigos, conocidos en Alcohólicos Anónimos, tienen 20, 30 años, pero ellos siempre dicen solo por hoy, porque mentalmente desde que abren los ojos, muchos de ellos me lo comentan, desde que abren los ojos sin levantarse, sin poner un pie en la cama, el sistema neurocerebral le dice consume. El cuerpo te pide consume. Y tú tienes que estar bien preparado, bien fortalecido, con esos 12 pasos, con esas 12 tradiciones, con tus terapias de grupo, con tu nueva mentalidad y compromiso contigo mismo, con tu nueva autoestima y autoconcepto para no caer. Por eso que nosotros tenemos muchas recaídas en estos grupos. Si bien es cierto que mucha gente se recupera, tenemos una alta tasa de recaídas hasta que al final logran, algunos, no todos, logran salir del mundo del consumo de alcohol y de las drogas. Y lo preocupante es que hemos tenido casos que dejan de consumir alcohol o de cualquier otro tipo de droga y se me meten al tabaquismo. Dejan de consumir el tabaco y se meten, desarrollan otras adicciones comportamentales, sin sustancia, ludopatía, adicción al trabajo, adicción al sexo, adicción al entrenamiento, adicción a la comida. Por eso que nosotros tenemos una vinculación con una serie de organizaciones colaterales de las adicciones. Donde funcionan la mayoría de los grupos, uno ve los avisos que se reúnen los narcóticos anónimos en días distintos, generalmente narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, se reúnen los adictos a la comida, los adictos al sexo, los neuróticos, los adictos al trabajo, los adictos a la actividad física. Hay gente que no lo sabe, pero hay gente que su discurso verbal
y su actividad diaria es, esta bebida no es calórica, entreno en la mañana, entreno al mediodía, entreno en la noche, subo al Ávila, brinco, salto, o otras personas que pasan 20 horas trabajando. Es decir, las adicciones sin sustancias comportamentales a veces pueden ser una trampa también de una salida no deseable de estas adicciones. El que es adicto es adicto. El que es adicto es adicto. Se ayuda, se controla, se regula, pero eso es como el cáncer o como el SIDA. O sea, yo tengo en casa, mi esposo supera el alcoholismo, entonces debería botar las botellas en casa, no tener más botellas de alcohol, de licor, no hacer fiestas con licor en casa. Lo recomendable es que al principio, sobre todo cuando está saliendo del proceso de consumo, él no tenga esas presiones. Igual, él no puede seguir asistiendo a sus grupos de amigos o estando con sus grupos de amigos con los cuales consumía antes, porque a pesar de que tú pasaste por un proceso de desintoxicación, deshabituación, bueno, no aguantas la presión del propio grupo que a veces te dices... Lo social. Sí, lo social. Sí. A veces te dice, mira, una copita, un traguito. Pero uno nada más, sí, vale, uno nada más. Uno nada más. Pero y uno nada más se termina tomando una botella, nada más, una botellita nada más. Y hay algo importante, el que dejó de consumir, cuando regresa al consumo, él también regresa al último estado que tenía antes de dejar de consumir. Es un error pensar que si yo pasé 5 años sin consumir, yo voy a regresar a cero, a mi inicio de consumidor. No, tú regresas al último estadio que dejaste cuando tomaste la decisión de salir del mundo del consumo. Hay una persona que escribe, felicidades, profe Hernán, siempre bienvenido a nuestra comunidad. El 28 de mayo llego a mis 14 años sin beber. Alcohólico Anónimo sí funciona. Casos como estos, que hay una cantidad que nos escribe, yo superé el alcoholismo y de verdad lo felicitamos y valoramos mucho además compartir esta experiencia. Pero casos como estos siempre deben estar en alerta familiar, vamos a decir así. Siempre, siempre. Y yo aprovecho la oportunidad, ya que estamos casi por terminar, de felicitar a esos héroes anónimos, porque las personas que no hemos tenido problemas nunca con el alcohol, es muy fácil hablar de prevención, de tratamiento, pero cuando una persona tocó fondo, cuando una persona inclusive hizo cosas contrarias a la naturaleza humana, a la buena naturaleza humana, y se redime y resurge como el ave fénix, bueno, para mí es emocionante. Yo he llevado testimonio de personas que las recogí de un cartón en una plaza, que se acostaban con cualquiera por una tapita de una botella de anís, de ron. No, hay quienes roban y venden cualquier cosa en casa por alcohol. Y que después tú las ves que han formado un hogar, que han recuperado a sus hijos, que han recuperado sus parejas, que se han casado de nuevo, que me las he llevado a las universidades a estudiar. Yo soy un enamorado de esto y me voy a morir haciendo prevención. Mi especialidad es la prevención. Tratar de que quien no ha consumido no lo consuma nunca y que quien ya inició el consumo lo deje lo más pronto posible. Amén. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Sí, hay 12 pasos y 12 tradiciones que son creadas por Alcohólicos Anónimos hace mucho tiempo en los Estados Unidos, que lo siguen también más o menos con las mismas, todas las demás organizaciones que trabajan con adicciones, Narcóticos Anónimos y las que nombré anteriormente. Y esos 12 pasos son como una especie de GPS, como una especie de carta de navegación que tú tienes que ir cumpliendo para reconocerte a ti mismo, saber que tienes un problema, saber que tienes posibilidades de salir de ese problema, de que te puedes vincular a cualquier espiritualidad. Nosotros, los amigos de Alcohólicos Anónimos, no hablan de un Dios con una especificación particular, sino un ser superior. Porque siempre es bueno que esa parte externa al individuo te ayude a tomar las decisiones necesarias para vencer a la obsesión, a la negación, a la compulsión. Son una serie de términos importantísimos
que están presentes y que esos 12 pasos y esas 12 tradiciones te ayudan a redimirlos, a salir de ellos. Pero lo importante de esto es que estos 12 pasos te permiten, primero, que tú reconozcas el problema. Segundo, que sepas que hay una solución al problema, que hay un camino que te puede permitir reencontrarte contigo mismo. Tercero, que esos 12 pasos inclusive dejan un escenario abierto, porque hay una literatura muy importante en esta organización, como en las otras también, que te dice que no puedes solo. Es una decisión personalísima, pero dependiendo cómo esté tu grado de destrucción interno, tanto del sistema neurocerebral como de tus órganos del cuerpo, tú vas a requerir ayuda de profesionales. Yo soy de las personas que dicen que, y es una de las cosas que he tratado y he logrado con estas organizaciones de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, es conectarlos con los profesionales, con los especialistas. Yo le digo, no basta el esfuerzo que usted haga, porque usted no sabe cómo quedaron sus órganos internos. No basta el esfuerzo que tú hagas dentro de Narcóticos Anónimos o de Alcohólicos Anónimos, porque no sabes cómo quedó tu hígado, cómo quedó tu riñón, cómo quedó tu páncreas, y es necesario que un especialista, o en el caso comportamental, un psicólogo, un psiquiatra, porque no sabemos cómo quedaron esas estructuras internas. Y si esas estructuras internas no tienen una compensación, no tienen una ayuda, un acompañamiento, es posible que ese esfuerzo que se hizo a través de la organización, en este caso de Alcohólicos Anónimos, se pierda o no sea tan efectivo. Palabras finales ya para despedir, recomendaciones finales. Bueno, en primera instancia yo siempre digo, lo inicial es no consumir alcohol. El peor mandado es el que no se hace. Hay que hacer un esfuerzo de que esto sea así. Pero en el caso que se consuma, bueno, que sea un consumo responsable. Que sea un consumo responsable. Que la gente no pase de 4 o 5 tragos, porque dependiendo del grado de etanol es la droga del alcohol, el grado de la bebida alcohólica te puede generar que tú termines siendo un consumidor de droga. Y además el venezolano tiene un problema, que consume como un combo. ¿Cómo así? Bueno, que se acaba la cerveza y se pasa el ron. Se acaba el ron, se pasa a cocuy de penca. Se acaba el cocuy de penca y pasa a un vino. Hay otros que dicen, esta gasolina de avión, a veces se le dice Sí, cuando es un licor barato. Correcto. Y hay un problema interesante. O uno malo. Los grados alcohólicos son distintos. Los procesos de fabricación son distintos, que la gente no sabe. La gente dice, son bebidas alcohólicas, sí, pero unos vienen de grano, otros vienen de la caña de azúcar, otros vienen de fermentación de penca. Y estas combinaciones son problemáticas a la hora de establecer los protocolos de desintoxicación. Ese cóctel, ¿verdad? Claro. Mire, profesor, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo con nosotros su conocimiento, su experiencia. Además, vaya el reconocimiento que le han hecho a través de nuestra cuenta @entrenoticiaseb, tanto Gracias. en Twitter como en Instagram. La cuenta del profesor es @hernanmatute. Él es profesor, coordinador de la Cátedra Libre Antidrogas del Pedagógico de Caracas, amigo, o mejor dicho, custodio clase A no alcohólico de Alcohólicos Anónimos. Por allí usted puede comunicarse con él, repetimos, @hernanmatute, @Alcohólicos Anónimos Venezuela, para que usted pueda buscar ayuda si usted considera que en casa usted tiene un familiar con problemas de alcohol. Nosotros vamos a despedir este programa de hoy, agradeciéndoles a ustedes como siempre sus comentarios, todos, además el querer compartir con nosotros esta experiencia de vida desde su vivencia, con muchísimo respeto, además lo hicimos. Lo importante es que además vamos a despedir este programa con la satisfacción de que estamos dejando esta semilla en cada uno de nuestros hogares, sobre todo para despertar y ver a los nuestros y de alguna manera nos pueda llevar y decir, bueno, en casa tenemos un caso como este. No juzgar, sino más bien asumir la responsabilidad y hacer algo por nuestro caso, por nuestra propia familia. Les enviamos abrazos de claridad, solidaridad, mucho respeto y mucha compasión. Que nadie, además, está exento de tener en casa a un alcohólico. Vamos a respetar, porque detrás de esa persona alcohólica hay una historia con muchísimo dolor. Y en vez de juzgar y señalar, vamos a aportar una ayuda para esta persona alcohólica. Recuerde que esta entrevista va a estar también en nuestro canal en YouTube. Somos Entre Noticias GB, es nuestro canal en YouTube. La forma más fácil de llegar a nuestro canal en YouTube es yendo a nuestra cuenta en Twitter,
@entrenoticiasgb, y ahí está un tuit fijado que nos va a llevar al enlace directo a nuestro canal en YouTube. Nuestro canal en YouTube es un bebé, pero gracias a usted lo está alimentando. Profesor. Sí, yo quiero felicitarte como preventólogo porque son muy pocos los especialistas de la comunicación social que logran abordar un tema con esta sobriedad, con esta capacidad de ser muy puntual y muy respetuosa y muy conocedora de los términos que deben utilizarse en el manejo de las prevenciones y de las adicciones. Gracias, profesor. Esto es parte de la responsabilidad que tenemos como comunicadores, pero primero como ciudadanos, como seres humanos. No solamente en nombre mío hablo, sino también en nombre de todo el equipo que está del otro lado y que hace posible este programa. Gracias a ustedes.